Capítulo 10. El primero que vio al hombre en el puente hace 10 años fue un chico adolescente, cuyo padre quería que cambiara sus sueños y se buscara otros nuevos. El chico tal vez habría podido esperar a que llegara ayuda, pero ¿tú habrías esperado? ¿Te habrías quedado esperando si tu madre fuera sacerdote y tu padre policía y te hubieran criado en la creencia de que hay que ayudar a la gente cuando se puede y que no hay que abandonar a nadie, salvo que no haya más remedio? Así que fue corriendo hasta el puente y llamó a los gritos al hombre, y el hombre se detuvo. El chico no sabía qué hacer, así que empezó a hablar sin más. Trataba de ganarse la confianza del hombre, de conseguir que diera 2 pasos hacia atrás en lugar de 1 hacia adelante. El viento resonaba suavemente en sus chaquetones, se respiraba la lluvia en el aire y en la piel se presentía el invierno. El chico trataba de encontrar palabras para expresar lo mucho por lo que vale la pena vivir, aunque en ese momento no se le pareciera. El hombre de la barandilla tenía 2 hijos, según le contó al chico, quizá porque el muchacho le recordaba a ellos. El chico le explicó con el pánico resonando en cada sílaba: «No salte, por favor». El hombre lo miró con calma, casi compasivo, y le respondió: ¿sabes qué es lo peor de ser padre? Que siempre te juzgan por tus peores momentos. Podés hacer bien 1.000.000 de cosas y cometer un solo fallo. A partir de ahí serás para siempre aquel padre que estaba mirando el celular en el parque cuando al niño le golpeó un columpio en la cabeza. No les quitamos la vista de encima durante varios días seguidos, pero leemos un solo mensaje de texto y todos nuestros mejores momentos no valen nada. Nadie va al psicólogo para hablar de todas las veces que de niño no se golpearon la cabeza con un columpio. Los padres se definen por sus fracasos. El chico no entendía muy bien qué significaba aquello. Le temblaban las manos mientras miraba por encima de la barandilla y veía la muerte en aquella caída al vacío. El hombre le sonrió y dio medio paso atrás. En ese momento le pareció lo más grande del mundo. Luego, el hombre le contó que había tenido un trabajo bastante bueno, que fundó una empresa bastante próspera, compró un apartamento muy bonito, que invirtió sus ahorros en acciones de una compañía inmobiliaria para que sus hijos pudieran tener trabajos aún mejores y apartamentos aún más bonitos y pudieran vivir con la libertad de no tener que preocuparse, de no tener que dormirse de agotamiento por las noches con la calculadora en la mano. Porque ese es el trabajo de los padres, ser un hombro en el que apoyarse, ese hombro en el que los hijos puedan ir sentados de pequeños y desde él puedan ver el mundo, ese hombro sobre el que levantarse de mayores para poder alcanzar las nubes, en el que apoyarse a veces, cuando vacilan y dudan. Ellos confían en nosotros, es una responsabilidad abrumadora, porque aún no han entendido que, en realidad, no sabemos qué estamos haciendo. Así que el hombre hizo lo que hacemos todos, fingió que sí lo sabía. Cuando sus hijos le preguntaron por qué la caca es marrón, y qué ocurre después de la muerte, y por qué los osos polares no comen pingüinos. Con el tiempo se hicieron mayores. A veces el hombre lo olvidaba un instante y trataba de ir con ellos de la mano. Dios, qué vergüenza pasaban, y él también. Resulta difícil explicarle a un niño de 12 años que cuando tú eras pequeño y yo andaba rápido, tú corrías para alcanzarme y me dabas la mano, y aquellos eran los mejores momentos de mi vida. Las yemas de tus dedos en la palma de mi mano, antes de que supieras en cuántas cosas había fracasado. El hombre fingía en todo. Todos los expertos en economía le prometieron que las acciones en la compañía inmobiliaria eran una inversión segura, porque todos saben que los inmuebles nunca se devalúan, y eso fue justo lo que pasó después. Se produjo una crisis financiera en el mundo y quebró un banco de Nueva York, y lejos de allí, en una ciudad de otro país, vivía un hombre que lo perdió todo. Vio el puente desde la ventana de la cocina después de hablar con su abogado. Era por la mañana temprano, aún no hacía el frío que le correspondía a aquella época del año,
pero la lluvia flotaba en el aire. El hombre llevó a sus hijos al colegio como si nada hubiera pasado. Fingió. Y les susurró al oído que los quería, y se le rompió el corazón al ellos poner los ojos en blanco. Luego se dirigió al río. Detuvo el coche donde estaba prohibido aparcar, lo dejó con las llaves puestas y se encaminó al puente y se subió a la barandilla. Todo aquello se lo contó el hombre al chico y, lógicamente, el chico supo que todo iba a acabar bien. Porque cuando un hombre, quizás subió a una barandilla de un puente, se toma el tiempo necesario para contarle a un desconocido lo mucho que quiere a sus hijos, está claro que en realidad no tiene intenciones de saltar. Y entonces saltó. Capítulo 11. Estuvo fuerte el capítulo 10. 10 años después, el joven policía se encuentra en el pasillo delante de la sala de interrogatorios. Su padre sigue dentro con la agente inmobiliaria y, por supuesto, su madre tenía razón. No deberían haber trabajado juntos. Su padre y él acabarían discutiendo. Él no le hizo caso, claro, nunca le hace caso. La madre había observado a su hijo en ocasiones, cuando estaba cansada o cuando se había tomado un par de copas de vino, la suficiente como para olvidar contener sus emociones, y decía: hay días en que siento que en realidad nunca volviste de todo aquel puente, cariño, que sigues tratando de salvar a aquel hombre, aunque es tan imposible hoy como lo era entonces. Puede que su madre tenga razón, pero él no tiene fuerzas para averiguarlo. Aún hoy, 10 años después, sigue teniendo las mismas pesadillas. Después de la escuela superior de policía, de los exámenes, de una guardia tras otra, trabajando hasta tarde, el trabajo en la comisaría que tanto le celebró todo el mundo, menos su padre, más noches en vela, tanto trabajo que aprendió a detestar los días libres, los paseos matutinos dando bandazos para llegar a casa, las montañas de facturas acumuladas en el vestíbulo, la cama vacía, los somníferos, el alcohol. Aquellas noches en que todo se volvía demasiado insoportable, salía a correr, 1 kilómetro tras otro en la oscuridad y el frío y el silencio, con los pies golpeando en el asfalto cada vez más rápido, pero nunca como cuando uno trata de llegar a algún sitio o ganar algo. Hay hombres que corren como cazadores. Él corría como si fuera la presa. Extenuado y agotado, se tambaleaba a casa. Luego arrancaba para el trabajo y empezaba otra vez. A veces bastaban unos vasos de whisky para conciliar el sueño. Las mañanas buenas, una ducha helada era suficiente para despertarse. Entretanto, hacía cualquier cosa por aliviar la hipersensibilidad de la piel, ahogar el llanto que sentía en las costillas mucho antes de que llegara a la garganta y los conductos lacrimales. Pero todo el tiempo, aún las mismas pesadillas. La cazadora aleteando al viento, el sordo crujir de los zapatos del hombre cuando se deslizó desde la barandilla, el grito del muchacho mientras miraba el agua, un grito que ni le sonó ni sintió como suyo. Apenas lo oyó de todos modos, la conmoción fue demasiado honda y ensordecedora. Aún lo es. Hoy, él había sido el primer policía que cruzó la puerta después de que soltaran a los rehenes y el disparo se oyera desde el interior del apartamento. Fue él quien se precipitó al interior de la sala, pisó la alfombra ensangrentada, abrió de golpe la puerta del balcón y se quedó allí mirando desesperado hacia abajo por la barandilla. Pues, por lo ilógico que le resultara a los demás, su primer instinto y gran temor fue: ¡saltó! Pero allá abajo no había nada más que periodistas y vecinos curiosos que miraban hacia arriba con los ojos entornados tras sus celulares. El sujeto había desaparecido sin dejar rastro y el policía se encontraba solo en el balcón. Desde allí podía ver el puente. Ahora estaba en el pasillo de la comisaría y ni siquiera era capaz de limpiarse la sangre de los zapatos. Capítulo 12.
El aire pasa por la garganta del policía mayor haciendo el mismo ruido que hace un mueble muy pesado cuando lo arrastran por un suelo desnivelado de madera. Respira por la nariz, de modo que retumba en la cavidad bucal. Después de alcanzar cierta edad y cierto peso, notó que empezaba a sonar así, como si los suspiros de los mayores fueran aún más pesados. Un tanto avergonzado, le sonríe a la gente. Mi colega, es mi hijo. Ah, asiente la mujer, como si fuera a decir que ella también tiene hijos, o quizá que no tiene hijos, pero que ha leído acerca de ellos en un manual de formación para agentes inmobiliarios. Sus favoritos son los que tienen juguetes en colores neutros, porque van con todo. Mi mujer decía que no era buena idea que trabajáramos juntos, confiesa el policía. Comprendo, miente la gente. Decía que soy sobreprotector, que soy como los pingüinos que empollan una piedra porque se niegan a aceptar que el huevo ya se ha ido. Decía que no puedes proteger a los hijos de la vida, porque la vida nos atrapa a todos al final. La gente se está planteándose fingir que lo entiende, pero se decide por ser sincera. ¿Y qué quería decir con eso? El policía se sonroja. Yo nunca quise... En fin, qué tontería sentarme aquí a hablar contigo de este tema, pero es que yo nunca quise que mi hijo fuera policía. Es demasiado sensible, es demasiado bueno, ¿comprendes? Hace 10 años se acercó corriendo a un puente y trató de hacer entrar en razón a un hombre que quería saltar. Hizo todo lo que pudo, pero el hombre saltó de todos modos. ¿Te imaginas las consecuencias que algo así puede tener para cualquiera? Mi hijo siempre quiere salvar a todo el mundo. Yo pensaba que después de aquello, tal vez no quisiera ser policía. Pero ocurrió lo contrario. De pronto, nada le interesaba más. Porque quiere salvar a la gente, incluso a los malos. El pecho de la agente inmobiliaria sube y baja de forma casi imperceptible. ¿Te refieres al sujeto? El policía mayor asiente. Sí, en el apartamento había sangre por todas partes cuando llegamos. Mi hijo dice que el sujeto morirá si no lo encontramos a tiempo. La agente inmobiliaria comprende lo mucho que significa esto para él tras percibir el dolor en su mirada. El hombre repasa la mesa con las uñas y añade con forzado formalismo. Te recuerdo que todo lo que digas en ese interrogatorio quedará grabado. Entiendo, asegura la agente. Es importante que lo tengas presente. Todo lo que digas aquí quedará registrado en un expediente y pueden leerlo todos los demás policías. Insiste. Todos pueden leerlo. Lo entiendo perfectamente. El policía mayor ahora desdobla lentamente el papel que el joven policía había dejado en la mesa. Es un dibujo hecho por un niño que o tiene mucho talento o carece por completo de él, dependiendo enteramente de la edad que tenga. Parece representar 3 animales. ¿Reconoce esto? Como te comenté, lo encontramos en el hueco de la escalera. Lo siento, dice el agente inmobiliario y parece sentirlo de veras. El policía se obliga a sonreír. Mis colegas dicen que parecen un mono, una rana y un caballo, pero yo veo más bien una jirafa que un caballo, si no tiene cola. Y las jirafas no tienen cola, ¿verdad? Estoy seguro de que es una jirafa. Entonces, la gente respira hondo y dice lo que las mujeres suelen decirle a los hombres, los que nunca se les ocurre que su falta de conocimiento debería impedirles mostrarse totalmente seguros en sus conclusiones. Seguramente tienes razón. La verdad es que no fue el hombre del puente el que hizo que el muchacho quisiera ser policía, sino la muchacha que subió a la misma barandilla una semana después, la que no saltó.